Bien, amigos, estamos de vuelta con más de Noticias en Vivo y recibimos en esta parte del programa nuestro primer invitado de la mañana. Se trata del diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas y también, bueno, ha participado en la elaboración del Plan País, que ya vimos una primera parte a comienzos de año y tenía que ver con el área social, también con el área petrolera, y ayer se presentó en Colegio de Ingenieros, pues el área de servicios públicos, agua y electricidad, justo los temas que nos tienen de cabeza ahora mismo los venezolanos por el colapso del sistema eléctrico nacional con el estallido, como explicaba Winston Cavas acá en el programa esta misma semana, de un transformador que decía, esto no hay manera de sabotearlo, es un estallido, explotó por falta de mantenimiento, además un equipo que tenía 40 años, según la explicación, mientras que el gobierno Nicolás Maduro dice que ha sido por la acción de un francotirador que con un rifle disparó a los autogeneradores de electricidad en el Guri. Y el tema del agua, bueno, evidentemente ha sido además una caída libre por la falla eléctrica, que no hay manera de que prendan las bombas de agua, así de sencillo, si lo explicamos en dos platos. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar acá con nosotros, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué nos dice a grosso modo esta presentación del Plan País ya más sectorizado ahora en los servicios públicos? Hay, digamos, como una bocanada de esperanza cuando nos dicen que es completamente recuperable tanto el sistema de luz y de agua en un corto o mediano plazo, diputado. Sí. A ver, por favor. Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Fíjate, nosotros estamos viviendo una implosión de todo el sistema económico, social, de infraestructura y de servicios públicos de Venezuela. Esa implosión es producto de un colapso. Primero viene el colapso y después viene la implosión de todo el sistema. El colapso en Venezuela comenzó en el año 2007 con las expropiaciones. A partir de ese momento, toda la infraestructura dejó de ser atendida, mantenida, la corrupción se apoderó del país, se centralizó todos los servicios públicos, se expropiaron, se confiscaron. Cuando aquí la electricidad de Caracas funcionaba en Caracas, los caraqueños no sabíamos lo que era un apagón. Claro. Entonces, ¿por qué? Era una empresa privada que provee un servicio y de hecho tenía mantenimiento pues, de todo el sistema que impedía que eso ocurriera. Igual al final de los 90, cuando la empresa Hidrocapital era gestionada con unos estándares de calidad mayores, estaban, por ejemplo, Aguas de Francia funcionando con Hidrocapital, invirtiendo, bueno, el problema del agua era un problema importante en algunas regiones de Caracas, sobre todo en las zonas más altas, de las zonas populares, pero en general los caraqueños teníamos el Tampoco servicio. Sabíamos lo que era un corte de agua de días. Era puntual de repente que podía haber algún problema. Exactamente. Entonces, una vez que se destruye la propiedad privada, y esto es bien importante decirlo, no hay ninguna civilización, ningún país que se haya mantenido sin propiedad privada. Nosotros estamos viviendo, como se dice, de las rentas del pasado, de una infraestructura del pasado que era muy buena, de acueducto, la red eléctrica estaba muy bien hecha y que ya tiene más de 10 años de falta de mantenimiento, de falta de inversión, de falta de capacidad técnica, de capital humano que se ha ido del país porque se les pagan unos salarios que son de miseria y poco a poco entonces ese colapso que te digo empieza en el 2007 con las expropiaciones y la profundización del modelo socialista. Ahorita no está colapsando, ahorita está implosionando. Y eso es lo que estamos viendo, pues que explotan los transformadores, están sobrecargadas las líneas eléctricas, las bombas de los acueductos no funcionan, porque el problema el problema de Caracas es gran parte un problema de bombeo, un problema que tiene que ver con electricidad, un problema que tiene que ver con mantenimiento, un problema que tiene que ver con sustitución de tuberías, ¿no? De hecho, la capacidad instalada eléctrica en Venezuela es superior la capacidad a la demanda. La demanda puede estar alrededor de 13.000 megavatios y la capacidad instalada puede llegar a 22.000. ¿Y la demanda es tan baja, según nos explicaba además Winston Cavas, porque el parque industrial está mermado, es decir, está prácticamente a eso iba. En su mínima expresión? A eso iba. Pero entonces, aún así, es tan grave o tan profundo el daño que se ha hecho, pues que todo el sistema va colapsando progresivamente. Entonces, la primera noticia, el punto que yo quería hacer, era que hay una capacidad instalada importante. Aquí Guri, todo este sistema de Guri, el sistema de aguas de Caracas, un sistema construido bajo estándares importantes, muy bien hecho, con una gran capacidad, pero bueno, los últimos años de corrupción, de falta de inversión, de falta de mantenimiento y evidentemente de falta de capital humano, impide que eso esté funcionando en este momento. Entonces, en segundo lugar, hay que decir que, como yo siempre he hecho, esto es un colapso económico que genera una implosión económica, que genera una implosión de los servicios públicos, una implosión del problema social, genera una emergencia humanitaria compleja. Entonces, tú tienes que resolver en primer lugar el problema económico y por eso Plan País
cuando se presentó, lo primero que se presenta es el área económica, sí, con dos áreas anexas fundamentales, una la petrolera, que en Venezuela está relacionada directamente con la economía, y por otro lado el tema de lo social. ¿Por qué se hace lo social y se le hace importancia a lo social? Porque nosotros hemos puesto en el centro de toda la propuesta al ser humano, a la persona concreta, a la necesidad pues que hay que ser resuelta, pero tiene que resolverse el problema económico. Por ejemplo, el tema de los servicios públicos en Venezuela. Bueno, la ciudad de Maracaibo nadie paga electricidad. Fue exonerada toda la ciudad del pago de la electricidad. Pero ¿a qué costo? A un costo infinito, ¿no? Entonces es gratis, pero no es gratis, ¿no? Y es gratis, pero es inexistente. Es inexistente. Igual pasa con la factura de agua, la factura de electricidad. La hiperinflación ha hecho que todos estos servicios tengan unas tarifas muy por debajo de la capacidad o de la necesidad de financiamiento de la misma, que cubra los costos, etcétera. Entonces se tiene que revisar eso. Ahora, tú no puedes aumentar las tarifas a una población que está completamente deprimida, empobrecida. Claro. Entonces, esto tiene que conjugarse, entonces, la recuperación económica para la recuperación de los servicios, para la recuperación del área social, y por eso este plan es un plan integral, que tiene 10 áreas, el plan país. Estamos hablando de la parte económica, que tiene 2 áreas, la parte macroeconómica, que es más bien lo que tiene que ver con finanzas, la parte con industria y comercio, que es la parte más microeconómica, y luego tiene 8 sectores en los cuales se presentaron ayer solamente el plan país para el sector servicios públicos de 2 servicios. Sí. Que son los que nos tienen ahora mismo de verdad de cabeza. A los caraqueños. Bueno, y al país en general. Sí, porque hay otro servicio, por ejemplo, de gas doméstico, que es un problema que es terrible. Gas doméstico, que es terrible en las zonas populares y es terrible en el interior de Venezuela, por ejemplo, el estado Lara, o por ejemplo, en las zonas andinas, no hay gas doméstico, la gente no tiene cómo cocinar. Entonces, bueno, tienes unos problemas que es el colapso completo del sistema. Ahora bien, entonces, como este colapso, esa área la está coordinando Carlos Ocariz, y en cada una de esas áreas pues está gas doméstico, está electricidad, está agua O sea, le está potable, coordinando la parte de servicios públicos. De servicios públicos. Sí. Entonces, lo que se presentó ayer fue una parte de servicios públicos. Claro. Poco a poco, conforme va avanzando el tiempo, vamos a ir presentando las otras áreas. ¿Y cuáles son esas áreas que están allí? O sea, electricidad, agua, gas, ¿y cuáles son los otros? Gas doméstico, transporte público, por ejemplo, transporte público. Esos 4 son los 4 más importantes del área de servicios, está telecomunicaciones, por ejemplo. Claro. Pero estas 4 son las más importantes porque está colapsando. Sí. Ahora, este país... Además, afecta directamente la calidad de vida del venezolano. Es que todo el país. Pero nuevamente, el plan país, por eso está concebido de esta manera. Esto no es un problema puntual de agua. No es un problema puntual de electricidad, es que todos nuestros fundamentos de vida se han perdido. Entonces nosotros estamos viviendo no en la Edad Media había comida, en la Edad Media había agua, estamos viviendo pues digamos en una cosa que es infrahumana, porque el hombre antiguo, incluso el hombre de las cavernas, vivía junto a un río. Y tenía la capacidad de producir fuego y darse calor por las noches y de resolver su propia vida. Nosotros hemos llegado a una calidad de vida infrahumana. Y por eso, pues, esto es tan terrible. Y yo quiero hacer, entonces, una comparación. ¿Esto dónde ha ocurrido? Bueno, esto ha ocurrido en países como el colapso de la Unión Soviética o el periodo especial cubano. Cuando el sistema socialista ya no da más y agota todo el capital que tenía acumulado y lo destruye por completo, porque es un sistema incapaz de generar riqueza, pues empiezan a ocurrir estos colapsos. En la Unión Soviética era igual, en Cuba era igual. Ahora bien, el colapso de Venezuela puede estar llegando el año pasado, no estamos hablando de este año, el año pasado, a 55 puntos del PIB, o sea, la destrucción de 55% de la capacidad de producción del país. ¿Eso qué quiere decir? Desde que llegó Nicolás Maduro. ¿Eso qué quiere decir en criollo? Eso quiere decir que, bueno, eso quiere decir que si antes el país producía 100 unidades de un producto, en general, ahora produce 55. ¿Okay? Tú puedes decir petróleo, casi la mitad. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Ahora bien, cuando el colapso en la Unión Soviética, el colapso fue de 44 puntos del PIB. Nosotros estamos ya en 54 puntos del PIB. Y el colapso que siguió al periodo especial cubano pudo haber llegado a 30 puntos del PIB. Lo nuestro se parece este año, se puede llegar a parecer, pues podría llegar a un 60-66% este colapso, podría parecerse o puede ser mucho peor a la guerra de Irak o a la guerra de Libia. Es decir, Venezuela está viviendo una situación que es lo que viven los países después de una guerra, y aquí no ha habido un tanque ni se ha disparado un tiro por motivos bélicos. Entonces, ese es el nivel de colapso que está viviendo Venezuela, que es sumamente profundo. Fíjate lo siguiente, producto de los apagones, la producción petrolera puede estar llegando, por una información que yo he visto, a 300.000 barriles en el mes de marzo. ¿Producto de los apagones? El 8 de marzo, la producción cayó a 300.000 barriles. ¿Por qué? Porque si no hay electricidad, también sufre la producción petrolera. Y si sufre la producción petrolera, tampoco hay fuel oil, y tampoco hay gasolina, y tampoco hay combustible para alimentar la capacidad termoeléctrica que también está
sumamente afectada. Entonces, esto es todo, entras en barrena y una cosa va llegando a la otra y desencadenando un efecto cascada en el cual nosotros lo que estamos viendo es una implosión completa, donde todo se va destruyendo porque la falta de servicios también destruye la producción petrolera destruye los servicios destruyen la economía porque no se trabaja. Claro. Cada día que no se trabaja en Venezuela son 500 millones de dólares que se dejan de producir. Estamos hablando de que el apagón pasado nos pudo haber costado 3.000 millones de dólares, este apagón nos pudo haber costado 1.000 millones de dólares solo en un mes. Bueno, de una economía que está produciendo 100.000 millones de dólares, pues estás perdiendo cada 2 días 1.000 millones de dólares, es decir, el 1% de la capacidad instalada de la producción del país. Entonces estamos viendo una implosión. Ahora bien, cuando tú dices, bueno, plan país con todas estas cosas tan interesantes, que hay venezolanos espectaculares, gente mayor, gente joven, o sea, una combinación expertos, de gente que está afuera, gente sí, que está adentro. Bueno, ¿esto cómo se resuelve? Con el cese de la usurpación. Bueno, aquí tenemos que dejar muy claro, porque este plan está muy bien, hay que tenerlo preparado, pero no se puede ejecutar. Pero no se puede ejecutar si no mientras no se hace la usurpación. Entonces hay que resolver la crisis política para la crisis económica y de allí empezar a resolver servicios públicos, producción petrolera, emergencia humanitaria compleja, etcétera. Y a eso vamos justamente, porque sí, el plan está muy bien armado, según nos lo están diciendo, que hay además posibilidades de recuperar nada más en el área de agua y electricidad, esto en el corto o mediano plazo, que ya cuando uno escucha eso dice, caramba, se puede hacer algo y no se va a llevar un montón de años, pero para eso es necesario el cambio de gobierno, un cambio de modelo completamente. Y de eso vamos a hablar, diputado, porque además, ¿cómo se daría esa recuperación en el corto o mediano plazo? Estaríamos hablando de privatización probablemente de los servicios públicos, de servicios básicos. Hablaremos de eso al regreso de esta pausa. Seguimos conversando con el diputado Ángel Alvarado. Ya regresamos.